Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la geopolítica mundial, redefiniendo alianzas, presionando a Europa y poniendo a prueba el liderazgo de Estados Unidos. 3 años después, la guerra continúa sin una resolución clara y con un desgaste militar, económico y social que afecta no solo a los países involucrados, sino a todo el sistema internacional. En este contexto de estancamiento estratégico, surge una propuesta que promete poner fin, entrecomillado, al conflicto, pero que también abre la puerta a profundas controversias. El presidente Donald Trump ha presentado un plan de paz compuesto por 28 puntos que, aunque se publicita como una vía rápida para detener la guerra, ha generado alarma entre alarmistas, diplomáticos y sectores políticos tanto en Ucrania como en Occidente. Las concesiones planteadas, los cambios territoriales implícitos y la forma en que se redefinen las garantías de seguridad parecen apuntar a algo más que un simple acuerdo de cese al fuego. Muchos interpretan este plan como una capitulación estratégica de Ucrania en favor de Rusia. Bien, pues varios medios internacionales, entre ellos Financial Times, Axios y AFP, han publicado desde la noche del jueves un plan de paz que supuestamente la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha presentado al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. En la redacción del plan ha participado Rusia, pero no se ha consultado ni a Ucrania ni a la Unión Europea, según los citados medios. En la propuesta de paz se otorgan grandes concesiones a Moscú, entre ellas incluyen importantes cesiones de territorio, la obligación para Kiev de reducir su ejército y su compromiso de no ingresar a la OTAN. Pues bien, en este video vamos a estar haciendo un pequeño análisis, vamos a enlistar cada uno de los puntos que se incluyen o que se han dado a conocer supuestamente de este proyecto de paz presentado por los Estados Unidos, por Donald Trump a Ucrania, el cual, por cierto, ha generado bastante controversia, sobre todo, como lo van a ver a continuación, pues por los puntos que pareciera estar bastante tendientes a favor de Rusia. En el punto número 1 se habla de que la soberanía de Ucrania será confirmada, pues lo cual resulta obvio y lógico que si se tiene que realizar un proyecto, un acuerdo de cese al fuego, pues deba de respetarse la soberanía ucraniana. Sin embargo, aquí lo primero que me salta al respecto es qué se entiende y qué se incluye por soberanía, ya que los puntos que iremos platicando más adelante, pues estos no incluyen el territorio completo de Ucrania ni ciertas capacidades de autodeterminación de este país. Sin embargo, pues como punto de arranque parece no solamente necesario, sino un gesto bastante adecuado para con Ucrania. El punto número 2 dice: se concluirá un acuerdo de no agresión integral entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas. Bien, pues aquí parece más de buenos deseos, como una especie de cartita a Santo Claus, ya que los distintos conflictos que existen entre Rusia y Europa, dejando a un lado el tema de Ucrania, pues hemos visto cómo cada día siguen en aumento, sobre todo lo correspondiente a Polonia, a Finlandia y a Suecia. El tema de la guerra híbrida, que cada día ha venido más en aumento, que ha sido una escalada continua desde el inicio de la agresión a Ucrania en 2022, difícilmente se vería posible este tipo de acuerdo, al menos en lo que señala en este punto. Por otro lado, el hecho de que Europa se haya mantenido al margen de la creación de este proyecto, y aquí en este punto básicamente los están implicando, o sea, están tomando decisiones que solamente atañen a Europa, pero sin tomarlos en cuenta. El punto número 3 dice que se espera que Rusia no invada países vecinos y que la OTAN no se expanda más. El punto número 4, habrá un diálogo entre Rusia y la OTAN mediado por Estados Unidos para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear condiciones de desescalada que garanticen la seguridad global y aumenten las oportunidades de cooperación y el desarrollo económico futuro. Bien, en ese sentido, muy similar al punto número 2,
Obviamente se esperaría que Rusia no siga agrediendo otros países. Sin embargo, como lo vimos en el tema de 2014 concerniente a Ucrania, pues básicamente esto sería una especie de respiro para Rusia y que al fin y al cabo se pueda rearmar. Bien, continúa con el punto número 5. Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Bien, aquí primero que nada, la propia propuesta no ofrece detalles sobre su alcance. ¿Qué es una garantía fiable de seguridad para Ucrania? Bien, nosotros lo entenderíamos como el despliegue de tropas de la OTAN. Sin embargo, más adelante veremos que esto no será así. Si se cree que únicamente la palabra de Vladimir Putin es suficiente como garantía de seguridad, pues tristemente sabemos que esto no es así. Número 6. El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedará limitado a 600,000 efectivos. Actualmente el ejército ucraniano tiene entre 800,000 y 850,000 efectivos. Antes de la guerra rondaba en 250,000. Al menos es la información que tenemos al respecto. Aquí ya pareciera una contradicción con el punto número 1 que habla de la soberanía. Sería básicamente una capitulación, una especie de rendición, el hecho de que Ucrania minimice sus fuerzas armadas, que limite la cantidad de efectivos que va a tener a su disposición, y obviamente pues esto acrecentaría el peligro de una nueva invasión en un futuro próximo. El punto número 7 señala que Ucrania acepta incluir en su constitución que no ingresará en la OTAN, y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que impida la futura adhesión de Ucrania. Bien, si bien por un lado entendemos que la firma de un acuerdo implica que si se viola por alguna de las partes, pues todo lo demás quedaría obsoleto, quedaría sin vinculación. En el tema de la OTAN, más allá de la constitución ucraniana, pero específicamente en el tema de la OTAN, que ya sabemos la burocracia que la rodea, que ya sabemos lo tardado que son en la toma de decisiones, el hecho de incluir en los estatutos una disposición que excluya de forma permanente la adhesión o la posible adhesión de Ucrania, esto para mí sería básicamente un balazo en el pie, ya que si se viola este acuerdo por parte de Rusia, los pasos que tendría que seguir la OTAN para en su momento poderle dar soporte a Ucrania o poderla integrar dentro de esta organización, pues sería sumamente complicado, sería sumamente difícil. 8. La OTAN acepta no estacionar tropas en Ucrania. Volvemos a uno de los puntos anteriores que habla sobre las garantías de seguridad para con Ucrania. Si se deja de un lado la participación de la OTAN, que básicamente es toda Europa, ¿qué medida o qué forma se puede encontrar de garantizar seguridad a Ucrania? Esto básicamente son parte de las líneas rojas que ha venido mostrando Vladimir Putin desde inicios de este conflicto. Por otro lado, me parece extraño, y esto lo subrayo o lo pongo entrecomillado, que bien se habla de la OTAN y de la imposibilidad de que la OTAN estacione tropas en Ucrania. Sin embargo, no se dice nada de Corea del Norte, quien actualmente sí se encuentra dentro del frente de batalla, a diferencia de la propia OTAN. Bien, el punto número 9, cazas europeos serán estacionados en Polonia. 10, y aquí ya viene o empieza lo escabroso, la garantía de Estados Unidos. Estados Unidos recibirá compensación por asumir esta garantía. Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar decisiva y coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio, lo cual viene más adelante, y todos los beneficios de este acuerdo quedarán anulados. Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin causa, la garantía de seguridad se considerará inválida. A ver, el que Estados Unidos, más bien voy a quitar a Estados Unidos, el que Donald Trump, hablando del tema de garantías,
comience por una compensación para asumir dicha garantía, pues esto ya nos empieza a oler sumamente mal. Ha sido bastante la especulación desde el primer mandato del presidente Donald Trump, con sus vínculos con el Kremlin, con las simpatías que ha mostrado una y otra vez hacia Vladimir Putin, y sin duda una de las mayores quejas que giran en torno al entorno, vaya la redundancia, de Donald Trump, pues es que básicamente han sabido enriquecerse a través de la posición de este presidente. El hecho de que mencionen que Ucrania no puede invadir Rusia me parece también sumamente de cuidado. Pareciera que este plan se presenta como si fuera Ucrania quien inició este conflicto bélico, que es como si fuese Ucrania quien realizó la invasión de Rusia. Bien, el punto número 11 dice: Ucrania podrá acceder a la membresía de la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se evalúa este asunto. Bien, pues la parte de la Unión Europea, que básicamente es un bloque económico, pues dista mucho de la oferta o de las garantías que te puede dar la propia OTAN. Por supuesto que es de aplaudirse o es de incentivarse el hecho de que Ucrania pueda acceder a la Unión Europea. Sin embargo, en medio de un conflicto bélico, pues parece el menor de los temas. Ahora bien, en el caso de que se construya una paz, sea por medio de este acuerdo o sea por otras vías, la importancia de la integración a la Unión Europea de Ucrania es básicamente existencial, y esto es en medida por el tema económico, ya que el daño que ha sufrido Ucrania en cuanto a su infraestructura y la imposibilidad de continuar su comercio, pues básicamente ha llevado a una crisis, nos genera posibilidades de crisis económica. Por supuesto que tanto para la reconstrucción, pero sobre todo para la reactivación económica de Ucrania, la pertenencia a la Unión Europea puede ser algo sumamente fundamental. Bien, el punto número 12 dice lo siguiente: se establecerá un potente paquete global para la reconstrucción de Ucrania que incluirá, entre otras cosas, la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de rápido crecimiento como tecnología, centro de datos e inteligencia artificial, cooperación entre Estados Unidos y Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura gasista ucraniana, incluidos gasoductos y almacenes, esfuerzos conjuntos para rehabilitar áreas afectadas por la guerra y restaurar, reconstruir y modernizar ciudades y zonas residenciales, desarrollo de infraestructuras, extracción de minerales y recursos naturales, y el Banco Mundial desarrollará un paquete especial de financiación para acelerar estos esfuerzos. Bien, esta parte no solamente me parece lógica, sino sensata. Al fin y al cabo, va a ser necesaria la reactivación económica en torno a Ucrania. Para poder lograr esto, pues no solamente el apoyo a Ucrania, más bien no solamente se trata de la entrega de armas o de la entrega de recursos, sino básicamente lo que se requiere es la inversión internacional para poder reactivar a este país que lleva más de 3 años siendo golpeado por la invasión. Bien, el punto número 13 es similar, nomás que ahora es respecto a Rusia, y dice que Rusia será reintegrada a la economía global. El levantamiento de sanciones se discutirá y acordará por etapas y caso por caso. Estados Unidos firmará un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para un desarrollo mutuo en energía, recursos naturales, infraestructura, inteligencia artificial, centro de datos y proyectos de extracción de metales raros en el Ártico, entre otras oportunidades corporativas, y Rusia sería invitada nuevamente para reincorporarse al G8. Aquí la parte que me brinca y donde sí veo un interés sumamente claro de los Estados Unidos respecto a retomar las relaciones con Rusia es todo lo que tenga que ver con el Ártico. Hay que recordar que en la zona del Ártico, que por cierto es una zona rica en metales raros, pues hay una especie de guerra no declarada, hay una especie de conflicto entre las distintas potencias
que todas buscan pues el tener un mayor control de explotación sobre esta zona. Por otro lado, me parece que el reincorporar al menos de forma inmediata a Rusia en el G8 pues es un error garrafal. Mientras se encuentre Vladimir Putin en el poder, creo que no debe de ser aceptable bajo ningún término la reincorporación de este país al G8. Bien, en cuanto al punto número 14, ya estamos aquí a la mitad. Dice, los fondos congelados a Rusia se utilizarán del siguiente modo. 100,000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania. Estados Unidos recibirá el 50% de los beneficios de esta operación. Déjenme repetirlo, por favor. Estados Unidos recibirá el 50% de los beneficios de esta operación. Europa añadirá 100,000 millones para aumentar la inversión disponible en la reconstrucción de Ucrania. Los fondos europeos congelados serán descongelados y el resto se destinará a un fondo conjunto Estados Unidos-Rusia para proyectos bilaterales que aumenten los incentivos a evitar un retorno al conflicto. A ver, vámonos por partes. En verdad, y disculpen ahí si se pierde la seriedad y me comienzo a reír un poco, pero en verdad me resulta hasta divertido. Por una parte, Estados Unidos está llevando gran parte de los beneficios que bien pudiera analizarse o pudiera observarse como una especie de retorno por los apoyos que ha otorgado los Estados Unidos a Ucrania. Sin embargo, quien ha estado al lado de Ucrania y quien realmente ha estado apoyando de forma clara, de forma contundente desde el inicio hasta este momento es Europa, y Europa pareciera no recibir beneficio alguno. Sin duda, la última parte de este punto número 14, hablar de un fondo conjunto entre Estados Unidos y Rusia, pues haría un acercamiento comercial que en teoría, o al menos supongo, es como lo está planteando el gobierno de los Estados Unidos, como una forma de garantía de paz a través del comercio. A mí me parece básicamente muy inocente creer que el tener intereses comerciales conjuntos entre Estados Unidos y Rusia sea realmente una garantía de paz, cuando por el contrario lo que puede ser es todo lo contrario, dar el tiempo y el dinero suficiente para que Rusia se recupere económicamente, continúe su inversión bélica y continúe con los temas de invasión y con este expansionismo casi imperialista que está proponiendo Vladimir Putin. El punto número 15, se establecerá un grupo de trabajo conjunto estadounidense-ruso sobre cuestiones de seguridad para promover y garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones del acuerdo. Bien, en este punto en particular yo sí veo necesario que exista un trabajo conjunto, un grupo multidisciplinario, que Rusia tenga una participación me parece obvio, pero aquí faltan dos actores primordiales. Primero, Europa y más importante, Ucrania. No podemos hablar de un grupo de trabajo conjunto que vea el cumplimiento de todas las disposiciones si se tiene por un lado o se deja de lado a Ucrania y a la misma Europa. Vemos en punto tras punto cómo pareciera que este plan fue construido hacia los intereses rusos y no hacia los intereses ucranianos. Bien, el punto número 16 dice: Rusia consagrará por ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Bien, aquí sí creo que vale la pena recordar cuando, no recuerdo el año, perdón, fue a principios de los 90, después en 2012, 2013, no, si no mal recuerdo, será una segunda parte, que es cuando Ucrania entrega sus armas nucleares a Rusia, con la condición de que Rusia en ningún momento iba a buscar agredir o invadir a Ucrania. Y pues bueno, pues ya sabemos cómo se dio todo esto.
la diferencia entre un país democrático y un régimen totalitario, autoritario o dictatorial es justamente el tiempo. Mientras Vladimir Putin puede hacer planes a 10, 15 o 20 años, sabiendo que si no muere, si no fallece, va a seguir en el gobierno, pues para otros países es básicamente imposible, ya que la política exterior de los países en gran medida se define por quien esté a cargo del ejecutivo en un momento concreto. Bien, el punto número 17. Estados Unidos y Rusia acordarán prorrogar la validez de los tratados de no proliferación y control de armas nucleares, incluido el START 1. Pues bien, es básicamente retomar la política nuclear en donde se tenía hace algunos años. 18. Ucrania acepta ser un estado no nuclear de acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Bien, pues en este momento Ucrania no es un estado nuclear. Si lo fuera, si no hubiese entregado las armas a Rusia, pues muy seguramente no estaríamos en la situación en la que nos encontramos hoy. Quizá ahí se debería de abrir la posibilidad o una oportunidad de que armas nucleares no bajo el control ucraniano, sino de la OTAN, se pudieran instalar en territorio ucraniano y de esa manera garantizar el que Rusia no hiciera una nueva invasión. Pero en fin, este plan lo redacta Putin y Trump, al menos así lo parece. Punto número 19. La central nuclear de Zaporilla se pondrá en funcionamiento bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica y la electricidad producida se repartirá por igual entre Rusia y Ucrania. Bueno, punto número 20. Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en escuelas y en la sociedad para promover la comprensión y la tolerancia culturales y eliminar el racismo y los prejuicios. Ucrania adoptará normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de minorías lingüísticas. Ambos países acordarán suprimir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios y la educación ucranianos y rusos. Y por último, toda ideología y actividad nazi deberá ser rechazada y prohibida. Bien, pues aquí en este punto algo que ya prende los focos rojos es el estar admitiendo una de las supuestas justificaciones de Vladimir Putin de Rusia para la invasión de Ucrania, que es el tema del supuesto neonazismo que aflora en Ucrania. Bien, aquí hay algo que sí vale la pena comentar. Este tipo de expresiones, este tipo de filiaciones de algunas personas, de algunos grupos, tristemente se da prácticamente en todo el mundo. Recuerdo esta serie documental que hace en el canal de Lethal Crisis, por cierto, sumamente recomendado, donde justamente uno de los entrevistados, uno de los combatientes ucranianos, traía simbología nazi. Eso no quiere decir que toda Ucrania o que el gobierno ucraniano esté involucrado en políticas de este tipo. Sin embargo, el que el acuerdo lo mencione ya nos deja algo de entrever de cómo se ha construido este acuerdo. Bien, uno de los puntos principales obviamente es el tema a los conflictos territoriales, básicamente a la repartición. En este sentido, el punto número 21 es el que habla de los territorios. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos de facto como territorios rusos, incluso por los Estados Unidos, así lo señala el acuerdo. Gerson y Zaporilla quedarán congeladas en la línea de contacto, lo que equivaldrá a un reconocimiento de facto según esa línea. Rusia renunciará a otros territorios acordados que controle fuera de las 5 regiones. Por último, las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del Oblast de Donetsk que actualmente controlan. Esta zona de retirada se considerará una zona neutral, desmilitarizada, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada. A ver, aquí hay que ser sumamente inocentes para darle algún tipo de validez o algún tipo de viabilidad a este punto,
primeramente porque Rusia, como el propio acuerdo lo está señalando, pues no controla estas 5 zonas, estos 5 territorios. Sin embargo, pues de facto ya pasarían al control ruso. El hablar de una zona desmilitarizada, pues bien, sí se plantea como una de las necesidades para poder construir un alto al fuego, pero uno, no de forma permanente, y dos, no en todo el territorio al cual ha ambicionado Rusia desde un principio. El caso de Crimea sí se pudiera analizar o sí se pudiera ver desde otro ángulo, dado que el control ruso sobre Crimea pues ya lleva alrededor de más de 10 años. Eso sí pudiera ser un punto tolerable o un punto a negociar. Sin embargo, el resto de las regiones me parece totalmente un absurdo por parte del planteamiento de este plan o este planteamiento de plan de paz propuesto por los Estados Unidos. Bien, el punto número 22 dice: tras acordar los futuros arreglos territoriales, Rusia y Ucrania se comprometen a no modificarlos por la fuerza. Cualquier garantía de seguridad no se aplicará si se incumple este compromiso. Insisto, estas son cuestiones casi lógicas. 23. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Níper para actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos para el libre transporte de grano por el Mar Negro. Bien, en tiempos de paz, pues básicamente el acceso de Ucrania al Mar Negro no tendría por qué tener algún tipo de impedimento, así que este punto también me pareciera básicamente lógico, siempre y cuando existen tiempos de paz. El punto número 24, se establecerá un comité humanitario para resolver cuestiones pendientes. Todos los prisioneros y cuerpos serán intercambiados sobre la base de todos por todos. Todos los civiles detenidos y rehenes serán devueltos, incluidos los niños. Ahorita me regreso a este punto. Se implementará un programa de reunificación familiar y se adoptarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. Bien, pues llegamos hasta el punto 24 para empezar a hablar de la parte humanitaria. Ya desde ahí nos deja ver cuáles son los intereses verdaderos de este plan. Aquí hay un reconocimiento de facto muy interesante. Ya lo hemos venido escuchando por parte de los Estados Unidos y ahí sí, sobre todo por los trabajos que ha venido realizando o encabezando Melania Trump, la esposa de Donald Trump, en cuanto a la recuperación, y ojo, y estoy intentando utilizar la palabra correcta, pero creo que no encuentro una mejor, es la recuperación de niños que han sido secuestrados por parte de Rusia. Una de las tragedias que acompaña o que ha acompañado esta invasión, este conflicto, y que tristemente pareciera no llevar la atención debida. Bien, el punto número 25, Ucrania celebrará elecciones en 100 días. A ver, disculpen esta pequeña pausa, pero necesito agarrar aire para intentar entender este punto. Si algo hemos constatado, y lo decíamos en un inicio en el tema de la primera elección de Donald Trump, pero si algo hemos constatado es la intervención rusa en distintas elecciones, sobre todo en aquellos países que en algún momento estuvieron bajo control de la Unión Soviética, ahora Rusia. No creo que haya un solo gramo de confianza en Ucrania para ir a elecciones tan solo a 100 días después de la firma de este posible acuerdo. Vaya, en sentido estricto o en palabras llanas, si Ucrania firma este supuesto acuerdo de paz y a los 100 días llega una nueva presidencia y quien resulte electo resulta ser un monigote de Vladimir Putin, como ha pasado anteriormente en la misma Ucrania, pero en otros países también, pues básicamente todo lo que incluya este acuerdo pues se va directamente al caño, y Vladimir Putin, Rusia, podría hacer absolutamente lo que quiera con un nuevo gobierno, insisto, siempre y cuando su intervención llegue a buen puerto. El punto número 26, ya casi para concluir: todas las partes implicadas en el conflicto recibirán amnistía total por sus actos durante la guerra y aceptarán no presentar reclamaciones ni examinar denuncias en el futuro.
Entiéndase, le estamos dando amnistía a Vladimir Putin, olvidémonos de todos y cada uno de los crímenes de guerra que se han realizado en esta invasión. Punto número 27. Este acuerdo será jurídicamente vinculante. Su implementación será supervisada y garantizada por el Consejo de la Paz, presidido por Donald J. Trump. Se impondrán sanciones en caso de violación. Axios, este medio recuerda que esta es la misma estructura general que Trump propuso para el acuerdo de paz en Gaza. Algo que llama la atención es que no se está hablando del presidente de los Estados Unidos, no se está hablando del gobierno de los Estados Unidos, sino específicamente se habla que el encargado de la garantía va a ser Trump. Si algo faltaba en estos 28 puntos para básicamente desestimarlo o para poder observar la tendencia prorrusa, pues creo que este punto lo deja muy en claro. El punto final, el punto 28, dice que una vez que todas las partes acuerden este memorando, el alto al fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambos bandos se retiren a los puntos acordados para iniciar la implementación. Bien, pues sí, ya estamos. Bien, pues una lista de 28 puntos pareciera uno peor que el otro. Honestamente dudo que, a diferencia de lo que pasó entre Israel y Palestina, dudo que este acuerdo llegue a buen puerto. No me parece comparable. Por un lado, tanto Hamas como otros grupos patrocinadores de Hamas o aliados de Hamas se encontraban sumamente debilitados, básicamente al borde de la extinción, lo que facilitó la aceptación del acuerdo de paz Israel-Palestina. Acuerdo que, por cierto, como paréntesis, y ya tendremos que hacer un video al respecto, pues no se ha venido respetando por ninguna de las partes. De hecho, creo que se espera básicamente a la brevedad que se retome aquel conflicto. Bien, pues ya en lo que respecta a este proyecto de plan de paz presentado por los Estados Unidos, pues básicamente lo que están solicitando es la rendición incondicional de Ucrania, algo que difícilmente pasará. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene 3 años resistiendo, 3 años de lucha digna en contra de una potencia, en contra del imperialismo ruso, y sin embargo Rusia no ha logrado avanzar básicamente desde el asesinato de Prigozhin, aquel líder del grupo Wagner que estuvo a minutos de invadir Moscú, demostrando también las debilidades de la propia Rusia. Pues bien, antes de concluir, y porque ya se me ha hecho una tradición que por cierto no he hecho en estos últimos videos, me gustaría darnos una vuelta por Twitter. Todavía me niego a decirle ex para ver qué es lo que se está diciendo al respecto. Bien, pues dicen que la historia no se repite, pero rima bastante. Pues aquí nos pasan aquella vieja foto muy conocida de Múnich en 1938 de Chamberlain, primer ministro de Gran Bretaña, cuando acababa de anunciar este acuerdo de paz con Adolf Hitler, acuerdo que obviamente hoy sabemos que no se respetó, que por el contrario lo único que hizo fue fortalecer a la Alemania nazi. Pues bien, el acuerdo de Donald Trump lo único que hace es fortalecer a la Rusia de Vladimir Putin. Bien, Mundo Andri dice, Ucrania en la ONU dejó claro la postura ante el plan de paz de Estados Unidos, ni reconocimiento de territorio ucraniano como ruso, ni limitaciones a sus fuerzas armadas, ni subyugación que impida decidir a qué alianzas puede unirse. Vamos a ver un extracto del video. A ver, espero que aquí lo alcancen a apreciar correctamente. To end this war, including at the leaders' level, our red lines are clear and unwavering. There will never be any recognition, formal or otherwise, of Ukrainian territory temporarily occupied by the Russian Federation as Russian.
Our land is not for sale. Nuestra tierra no está en Ukraine venta. will not Claro, o sea, accept any limits on es its right to ilusorio, es self-defense sumamente or on the size and inocente capabilities creer of que our Ucrania armed va a forces. aceptar un acuerdo de este Nor will tipo, we sobre todo tolerate cuando any tenemos infringement on our básicamente sovereignty, 2 including our años sin que sovereign right Rusia to pueda choose the lograr alliances we want to join. avances dentro del territorio ucraniano. Any genuine Sabemos peace que aunque process todos must los respect the días fundamental anuncian principle, una gran nothing victoria, about pues Ukraine bien, without avanzan un Ukraine, metro, and pierden nothing 2, about Europe avanzan without 3 Europe. metros, pierden 1, y así han And venido let los me be últimos equally clear, 2 we will not años, reward the genocidal básicamente intent that underpins empantanados Russian aggression con by avances undermining our territoriales identity, including our minúsculos, por language. decirlo de una Second, forma. support for Ukraine Bien, is nos vamos a todos los puntos. Bien, pues son los puntos que acabábamos de leer. Documento completo del Plus de Ucrania. La presión sobre Ucrania es de las más difíciles. Ucrania podría hallarse ante una disyuntiva muy difícil: perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave. Los 28 puntos del plan de paz prorruso de Trump o un invierno extremadamente duro. Así lo comenta Dolia Esteves. Esto es parte por la respuesta que ya ha hecho ver Volodymyr Zelensky, que me parece un manejo bastante adecuado, sin enfrentar, sin ser frontal en contra de los Estados Unidos. Pues básicamente nos habla de una disyuntiva: por un lado perder la dignidad, por otro lado perder a un socio clave. Bien, en ese sentido Ucrania no está sola. Por supuesto que los Estados Unidos es un socio clave, no es algo menor la posible pérdida de apoyo por parte de Ucrania. Sin embargo, de eso a entregar los territorios, pues bien, hay una línea bastante grande de diferencia. En ese sentido dudamos, obviamente, o más bien ya podemos afirmar que no van a aceptar este plan simplemente por lo que deja entrever Zelensky. Europa y Ucrania rechazan el supuesto plan de, aquí entre paréntesis, capitulación, o sea, paz, de Putin y Trump para Ucrania. Efectivamente, las reacciones no se han dejado de esperar. Desde el día de ayer ya comenzamos a ver no solamente analistas, sino ver autoridades pronunciarse al respecto. Otro punto fundamental es la exclusión de Europa de este tema, siendo Europa quien sí ha venido acompañando a Ucrania desde el inicio de la invasión hasta este momento. Bien, DW, este medio alemán, lo toma de la siguiente manera: Trump negocia con Rusia un plan de paz que exige a Ucrania ceder territorio y reducir su ejército. Estados Unidos propone que Kiev entregue, pues ya la parte que comentamos, y vemos aquí unas imágenes del territorio ucraniano. Algo que me llama la atención, y esto medio lo dejo en paréntesis, que me llama la atención, creo que sí lo entiendo. La poca solidaridad que se ha mostrado hacia con Ucrania. Cuando vemos este tipo de conflictos, cuando vemos a potencias invadir otro país, la reacción natural social de la población suele ir a favor del invadido, a favor de la víctima. Sin embargo, en el caso de Ucrania pareciera no pasar esto, pareciera que a poca gente le importa, que a poca gente le interesa. Y lo más triste es que aquellos que son más vociferantes en cuanto a las redes sociales, en cuanto a la propaganda, en cuanto al uso de plataformas de comunicación, que suelen ser los extremos políticos, pues ambos, sean de izquierda o sean de derecha, me refiero a los extremos, me refiero a partidos que se encuentran en las antípodas ideológicas, como lo puede ser en el caso español de Vox y de Podemos. Casualmente están a favor del autoritarismo y el imperialismo ruso. Algo que creo que en algún momento va a ser digno de analizar, ya que haya pasado todo este conflicto. Bien, Emmet Guevara dice: las estipulaciones del plan de paz ruso-estadounidense, 28 puntos, equivalen a una capitulación de Ucrania. El supuesto plan de paz no contempla ninguna concesión por parte de Rusia. El mapa del 33% del territorio que Ucrania cedería a Rusia basado en el plan. Y aquí nos muestra en el mapita pues las zonas que estaría entregando Ucrania,
que ya, digo, y aquí habría que agregar también Zaporilla y Kherson. Bien, la parte de Crimea, eso sí ya lo habíamos comentado, que esta pues de una u otra manera ya tiene control Rusia, sin embargo pues no deja de ser importante. Nuevo plan de paz para Ucrania, reportes de Axios. Bien, pues básicamente se replica la noticia. Vamos a ver aquí en alerta noticias Ucrania. Supongo que aquí van a ser pro-ucranianos. El primer ministro polaco Donald Tusk sobre el plan de paz de Estados Unidos. Todas las decisiones relativas a Polonia serán tomadas por polacos. Nada sobre nosotros o sin nosotros. En cuanto a la paz, todas las negociaciones deben incluir a Ucrania. Nada sobre Ucrania, nada sin Ucrania. Bien, insisto, esto debería ser algo lógico. Me parece pues parte de la personalidad de Donald Trump, de lo burdo que es en cuanto al manejo de sus relaciones exteriores, pero es un error creer que tanto Ucrania como Europa van a aceptar un acuerdo de paz en el cual no fueron consultados. Bien, que la Europa en bancarrota, que necesita la guerra como agua de mayo, no acepta en absoluto el plan de Ucrania diseñado por Trump y Putin. Me pinchas y no sangro. Plan de paz. Bien, pues parte de la propaganda a favor de Rusia, señalando la complejidad económica que está atravesando Europa como si fuese a arreglarse súbitamente por la aceptación de un acuerdo de paz que difícilmente va a traer paz. Bien, el medio francés 24 dice: Rusia amenazó este viernes 21 de noviembre al presidente de Ucrania al advertirle que continuar la guerra es peligroso para su gobierno, por lo que llamó a Kiev a negociar ahora mismo un arreglo pacífico. Pues déjenme preguntarle algo, ¿qué acaso no está en peligro Zelensky o su gobierno en medio de una invasión? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia habrá? ¿O ya de plano estamos hablando de amenazas de otra escala? Amenazas que, por cierto, siempre ha hecho Rusia, pocas veces ha cumplido, pero si las cumple, la escalada le puede salir con un efecto totalmente contrario a sus intereses. Bien, reacciones a los 28 puntos de paz. Zelensky y Ucrania podían enfrentar una decisión difícil. Bien, pues básicamente lo mismo. Vámonos aquí a ver, por último, lo más reciente, a ver si viene algo nuevo. Mientras grabamos este video, no sea que haya pasado algo. Trump da ultimátum a Zelensky, debe aceptar el plan de paz para Ucrania en una semana. El presidente ucraniano sugirió en respuesta que la alianza de su país con Estados Unidos podría estar a punto de romperse debido al plan de la Casa Blanca. Si bien, pues será una semana movida. Digo, a ver, la respuesta de Zelensky ya la sabemos. La respuesta de Ucrania ya lo sabemos. Lo que no sabemos es cuál va a ser el humor de Donald Trump en una semana. En ese sentido, pues la sugerencia para Zelensky obviamente es esperar al límite de este plazo de una semana que está poniendo los Estados Unidos y sobre ello pues ver si hay algún cambio de humor, algún cambio en el ambiente. El presidente de Estados Unidos dijo que su homólogo ucraniano tiene plazo hasta el 27 de noviembre, hay que guardar la fecha, 27 de noviembre, y sobre ello ver pues en 6 días qué decisiones se toman y sobre todo cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos y de la propia Rusia a la segura y casi garantizada negativa de Ucrania y de Europa a este proyecto de paz. Vladimir Putin amenazó a Ucrania, sí, pues ya lo sabe. A ver, disculpen que sea reiterativo, pero sí me parece hasta esquizofrénico. Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorios y no acepta el plan. O sea, ¿qué acaso no están intentando conquistar más territorio? ¿Qué acaso no están básicamente todos los días atacando Ucrania? O sea, ¿qué diferencia hay con esto, no? Me parece de chiste bastante malo. Trump se baja los pantalones ante Putin. Me gustaría le hicieran lo mismo a él. Romper un país y obligar a una violación de derechos de tierra, sueño e identidad. No maldigo, pero todo se devuelve. Bastante fuerte, pero ni cómo discutirlo. Ucrania confirma borrador de plan de paz. Bien, pues básicamente ya son todas las noticias al respecto. Pues habrá que esperar estos 6 días
estos 6 días para que se oficialice la respuesta por parte de Ucrania en contra de este plan de los Estados Unidos. Seguramente de aquí al 26 pasarán muchísimas cosas. En una de esas Estados Unidos se vuelve a enojar, o más bien Donald Trump se vuelve a enojar con Vladimir Putin. En una de esas estamos más ocupados hablando de Taiwán y este tema queda en una segunda escala, o simplemente pasa lo que ha pasado últimamente, todo y nada a la vez. Pues bien, espero que les haya gustado este video, esta vez no tan breve, no sin antes pues pedirles ahí que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, su like y que compartan. Pues bien, nos vemos pronto.